Ok. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra sesión virtual de nuestra materia de metodología de diseño curricular. En esta sesión vamos a hacer un cierre de lo que vimos en la semana 1, pues es obviamente todo lo que ya trabajaron y bueno, vamos a ir dando el cierre de esta semana. Vamos a comenzar con... Tenemos aquí la primera. Bueno, vamos a empezar primero que nada con el currículo. Como ustedes ya lo vieron, ya lo estudiaron, ya hicieron varias actividades sobre esto. El currículum es el enlace, el currículo es el enlace entre la escuela y la sociedad. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se plasma en el currículo debe de tener una liga, tiene que tener un porqué para la sociedad, si no, no tendría ningún sentido. Es un proyecto o plan que integra aspectos, experiencias y orientaciones, es la expresión formal, presenta sus contenidos y orientaciones con una estructura determinada. Depende de cada institución. Normalmente se tiene un formato de currículo y bueno, ya los docentes tienen que ir llenando para que este sea un documento formal de la institución. Es en el campo práctico, es de actividad discursiva. Y bueno, tenemos aquí cómo está conformado. El currículo es, pues bueno, lo más amplio. Aquí vemos el círculo, que es lo que contiene lo más amplio, como lo más, ¿cómo se diría? Como lo más general. Después nos vamos centrando al plan de estudios, que ya se va como centrando un poquito más. Y luego ya tenemos el programa de estudio. Este programa de estudio, pues es lo que nosotros como docentes tenemos como base o guía para nuestra práctica didáctica y es lo que los docentes desarrollamos para dar nuestras clases. Tenemos después el plan de estudio, que este ya es la expresión concreta del currículo, donde está el mapa curricular. Ahí se muestran los contenidos que se van a enseñar en cada una de las asignaturas. Este se puede presentar en módulos que se pueden estructurar en años escolares o en semestre. Bueno, ahí ya depende de qué es lo que estamos estudiando, si es una carrera universitaria, si es a lo mejor la educación básica, y aún en educación universitaria, bueno, hay diferentes planes de estudio. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Sí, maestra, todo bien. Ok, perfecto. Tenemos aquí que, bueno, el currículum es de naturaleza prescriptiva. Bueno, obviamente se prescribe, se hace anteriormente a lo que se debe hacer, ¿ok? Es lo que indica, lo que nos da la guía para lo que vamos a hacer. Por eso se dice que es una pretensión de la realidad, de lo que se quiere ser o de lo que se debe ser. Tenemos que es una selección de intencionalidades o de intenciones. Vamos a seleccionar de todas nuestras intenciones, pues, ¿cuál es la mejor de todas las que tenemos? ¿Cuáles son las mejores o cuáles son las verdaderas respecto a otras? Porque siempre hay de lo mismo, pues puede haber algo que es más conveniente para nuestra institución o para nuestros alumnos. Ahorita lo vemos muchísimo en todo esto de la pandemia, que tenemos que hacer los diagnósticos muy detallados para ver cómo está cada uno de los grupos y sobre eso, pues poder ya ir trabajando. Tenemos las diferencias de valor para legitimar o rechazar, pues no es lo mismo elegir una cosa que otra. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo anteriormente, es escoger lo mejor, ¿no? Es pues de todo lo que tenemos, de toda la gama que tenemos, qué es lo mejor para el caso específico de nuestros alumnos o de nuestra institución, si estamos hablando ya a nivel directivo o en otro sentido. La elección depende de, pues, las reflexiones desde la práctica, ¿no? O sea, es pues, como alguna de ustedes me comentó, que es muy difícil hacer una planeación o hacer un plan de trabajo si no se conoce al grupo. Por supuesto, es como hacerlo pues totalmente al aire, ¿no? Sin conocer al grupo, pues es muy, muy complicado y por eso se tiene que hacer la elección desde la reflexión. Los aportes teóricos desde la investigación curricular, la enseñanza y el aprendizaje.
Tenemos los tipos de currículum. Vamos a ver algunos. Tenemos el formal, que es el formal escrito. Aquí, como lo dice, es la base para que el profesor planee sus clases y hacer la evaluación de sus estudiantes. También es muy importante para que los administrativos, los directores, puedan supervisar el desarrollo del currículo y sus resultados. Como sabemos, no es al pie de la letra, siempre hay adecuaciones, pero los administradores, los directivos, deben de partir de una base para poder supervisar que lo que se está haciendo sea lo correcto. Tenemos también el currículo real, que es, bueno, ya que se pone en práctica, este currículo formal, pues bueno, ¿qué es? Como les comentaba anteriormente, con las inevitables adecuaciones, se ajusta a la realidad del aula. Tenemos el currículum oculto. Este es el componente ideológico, político y moral que existe en cualquier institución educativa. Por más que digamos que no la tiene, todas las instituciones tienen este componente, porque depende de esto la visión socioantropológica que tiene de la escuela y de la educación. Cada institución tiene pues su esencia, podemos decir. Y la esencia de cada institución pues es este componente ideológico, político y moral. Tenemos otro tipo de currículo que es el nulo, que es el que no se cubre. Por diferentes circunstancias, puede ser por calendario, por tiempo, porque, bueno, aquí tenemos contenidos presentes en otras instituciones. Esto se da más bien en las instituciones universitarias, en las que hay un tipo de currículo en ciertas universidades que tienen ciertas carreras universitarias y en otras no. Y entonces, bueno, cada institución elige cuál es su prioridad y entonces por esto se dice que el currículo es nulo, porque se da en unas instituciones y en otras no. También depende no solo de las instituciones, sino también de los países, porque hay países pues, que no les es atractivo a lo mejor cierto tipo de currículo, pero para otros es sumamente importante. Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere con el currículo nulo. También, bueno, son también por razones estratégicas o porque se opta por otras alternativas. Ahora ya vamos al diseño y desarrollo curricular. ¿Qué es el diseño curricular? Bueno, pues es el proyecto en sí que recoge las intenciones o finalidades generales, como el plan de estudio opera como guía orientadora a la hora de llevarlo a la práctica. Esto responde a las preguntas: ¿por qué y para qué enseñar? ¿Por qué y para qué aprender? ¿Qué se enseña o qué se aprende? Tenemos el desarrollo del currículum, que es la puesta en práctica del proyecto curricular, que sirve para retroalimentar, rectificar o ratificar, ajustando así el currículo formal al currículo real, tratando siempre que la intención sea lograr el currículo formal. ¿Qué es esto? Bueno, que aunque haya adecuaciones, aunque hay pues cosas que debemos de modificar, pero siempre la intención debe ser llegar al currículo formal. Esa debe ser como siempre la intención, aunque todos sabemos que las adecuaciones son inevitables. Esto responde a cuándo, cómo y cómo enseñar o aprender, qué y cuándo evaluar, qué, cuándo y cómo evaluar, qué, cuándo y cómo se está aprendiendo o se está enseñando. Tenemos aquí ya el modelo curricular. ¿Qué enfoque de información es el adecuado para los alumnos? ¿Qué estructura curricular o forma adoptará el currículo para todos los planes de estudio? El principio de un diseño curricular, bueno, tenemos dos, que es cuando no existe, cuando se parte de cero. Y aquí, pues, bueno, por ejemplo, hablando de educación universitaria, pues es decidir ofrecer una licenciatura o posgrado. Es desde decidir qué es lo que está necesitando la sociedad y yo como institución voy a ofertar, les voy a ofrecer, o qué posgrado se necesita ya para los egresados a lo mejor, ¿no? ¿Qué opción es adecuada para que los egresados sean útiles a la sociedad? Ese es como el punto clave. Todo lo que se pretende ofrecer
tiene que ser de utilidad para la sociedad, porque si no, pues no tiene, como decíamos anteriormente, no tiene ningún sentido. Y la otra parte del modelo curricular es la revisión o la actualización. El modelo curricular siempre tiene que estar en revisión para que esté actualizado. Si no, se nos van quedando los programas obsoletos y pues no tiene tampoco ningún sentido en este mundo que cada vez camina más rápido estar con un currículo no actualizado. ¿Cuál es el tiempo que nos lleva aproximadamente a hacer un modelo curricular? El tiempo promedio es entre año y medio o 2 años, siempre y cuando el trabajo sea continuo, o sea, cuando haya todo un equipo multidisciplinario trabajando para lograrlo, más o menos el tiempo es sobre año y medio o 2 años. ¿Quiénes participan? Bueno, pues los que participan en la creación de un modelo curricular son, obviamente, los docentes, los egresados, los estudiantes, directivos, especialistas, los empleadores, hablando de toda la educación, pero específicamente para la educación universitaria, entran aquí ya los empleadores, y cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su trinchera, desde su punto de vista, aporta una información muy relevante. ¿Por qué? Pues porque los docentes desde su cátedra tienen una opinión, pero los egresados que ya están en la vida práctica, en la vida diaria, pues tienen otra. Los directivos, los especialistas, cada quien desde su punto de vista tienen opiniones o cosas que aportar que pueden ser muy relevantes para que lo que se está ofertando pues sea lo mejor posible. Necesitamos un experto en diseño curricular para que nos dicte cuál es la metodología a seguir. Necesitamos pedagogos para que den la visión educativa, expertos en contenidos que sean especialistas o profesionales en el área. Ya ahí sí entran los expertos para que ellos den también su opinión. Tenemos a los académicos de las áreas que se pretende ofrecer, los directivos para que se dé la visión institucional del proyecto, los empleadores para que ellos informen qué es lo que ellos necesitan, cuáles son los requerimientos de formación que ellos necesitan para poder pues emplear a los egresados. Necesitamos un administrador que nos provea de insumos y recursos y también para que nos ponga un poquito en la realidad, porque a veces pues hacemos como, pudiera ser como la carta a los Reyes Magos, de que pues sí necesitamos y queremos y todo esto, pero pues no, tenemos que adecuarnos siempre a un presupuesto, a los insumos, y todo esto pues bueno, lo hacen los administrativos, y necesitamos también el personal de apoyo secretarial pues para la captura de datos, para que esta persona pues se dedique a capturar y los demás se puedan dedicar más como a la investigación. ¿Cuáles son estas? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, maestra, vamos bien. ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Sí, todo bien, maestra. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir con las bases para el diseño curricular. La primera de las bases es la filosofía institucional, que como decíamos, pues es el corazón, el alma de cada institución. Y en ello nos dice qué tipo de hombre o mujeres se quiere formar. La institución, pues siempre, según su alma, pues tiene ya como el objetivo de qué tipo de hombre o de qué tipo de mujer desea formar. ¿Qué tipo de formación se ofrecerá a los alumnos? ¿Qué tipo de valores? ¿Y cuáles son los fines para los que son formados los alumnos? La información sobre la filosofía institucional se encuentra en los siguientes documentos. Toda institución tiene o debería tener un ideario, un plan estratégico, un proyecto educativo y un plan rector, que esto es la columna vertebral de la institución. Y sobre esto es que se desprende toda la filosofía institucional, que es la que nos da todo este sustento. Tenemos también la base sociológica, que es para qué tipo de sociedad se están formando a los alumnos y qué sociedad se contribuye a formar. Pues ahorita nos hemos dado cuenta, pues cómo desgraciadamente nuestra sociedad está en
en una etapa muy complicada. Y pues nosotros como educadores, pues tenemos en nuestras manos mucho de lo que se podría hacer, ¿no? O sea, podemos poner cada quien su grano de arena con el compromiso que siempre veo en todos ustedes al estudiar la maestría, porque siempre quieren lo mejor para sus alumnos, siempre quieren tener más herramientas, siempre se preocupan de verdad muchísimo por dar lo mejor para ellos. Y yo creo que con eso cada uno de nosotros en nuestra trinchera, en nuestra aula, podemos aportar para que nuestra sociedad sea una sociedad mejor. Otra base que es el aspecto psicológico, que es, pues, ¿cómo será esta persona que pretendemos formar? ¿Qué tipo de persona será? ¿Y qué sociedad se pretende construir? Porque, pues, toda la formación, pues, no es solamente técnica, ¿no? O sea, una institución da toda una formación y esta formación es para construir una sociedad. Tenemos también el aspecto pedagógico, y aquí ya es ya es el cómo será formada la persona y cómo será el proceso educativo. Tenemos aquí ya para la planeación y el contexto institucional, tiene dos dimensiones, que es la micro y la macro. El macroentorno, pues como su nombre lo dice, el entorno de las condiciones históricos, sociales, políticas, económicas, culturales y educativas. Lo macro, pues son las condiciones de la ciudad, del estado, del país, ¿no? Es como lo grande. Y el microentorno son las características de la educación. Ya es la infraestructura física, el tipo de gobierno, las características del personal administrativo, del personal docente, los recursos financieros, el tipo de administración escolar. Esto ya, el micro, pues bueno, ya es la institución como tal. Tenemos un aspecto muy importante que es la legislación, el marco normativo. Como ustedes saben, para que los planes y programas sean reconocidos y tengan validez oficial, los famosos REBOEs, pues se tienen que revisar los acuerdos de la Secretaría de Educación Pública, se puede revisar también el programa estatal de educación de cada uno de los estados, bueno, del estado donde se encuentra la institución, de cada uno de los estados de donde ustedes trabajan, y tenemos que cumplir con todos los requisitos que nos marca esta legislación, pues es el marco normativo y es sobre lo que todas las instituciones deben trabajar. Sigue también la determinación de las necesidades, que es una evaluación diagnóstica de carácter evaluativo, que identifica y analiza para la toma de decisiones de acuerdo a la realidad revisada. Pues, ¿qué es esto? Pues es un diagnóstico de la realidad, un diagnóstico pues de la sociedad, de los empleadores, de los alumnos, y sobre todo esto se determinan las necesidades y entonces ya se propone un proyecto. ¿Cuáles son las características de este diagnóstico que debemos hacer? Pues es situacional, que son los factores contextuales que pueden ser económico, social, político, cultural, educativo y disciplinario, que es el campo profesional. Otra característica del diagnóstico es que es causal, causas por las que se presenta dicha situación. Se diagnostica un problema en la sociedad que pues hay que resolver. Entonces, por eso se dice causal, se buscan las causas de esta situación para poder darle solución. Y tenemos el valoral, que identifica las áreas prioritarias que requieren ser atendidas. ¿Cuáles son las fuentes de este diagnóstico? Pues bueno, podemos tener informantes claves, pues, que pueden ser organismos e instituciones que nos dan mucha información, y podemos consultar también documentos diversos que nos puede proporcionar el gobierno, la secretaría o, bueno, también pueden ser los empleadores, ¿no? Ya depende de lo que queremos investigar. Bueno, son los documentos que debemos consultar. Tenemos aspectos que complementan este diagnóstico. El primero es la viabilidad. ¿Qué se puede llevar a cabo con los recursos con los que cuenta la institución? Es lo que les decía, ¿no? Poner los pies en la tierra, con este dinero, con esta planta de maestros, con estos recursos físicos, la planta física de la institución, ¿qué se puede hacer? Esa es la viabilidad.
La pertinencia es que sea adecuado para las necesidades que se han detectado. O sea, se detectó una necesidad, para esa necesidad fue creada esta propuesta y bueno, tiene que ser acorde al contexto, a lo que se pretende solucionar. Tenemos la oportunidad, que es la ventaja competitiva de acuerdo al mercado. ¿Qué es esto? ¿Qué diferenciador doy yo como institución? ¿Qué ofrezco a los alumnos para que se inscriban conmigo y no se inscriban con alguien más? ¿Sí? Esa es mi ventaja competitiva. ¿Qué plus les puedo ofrecer yo para que se inscriban conmigo? Y la operatividad, que es la posibilidad de desarrollarse tal y como se propuso. Tenemos ahora ya los tipos de proyecto curricular, ya decidimos qué es y ahora hay pues diferentes tipos. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué satisface las necesidades del mercado? Puede ser un curso, un diplomado o una maestría. Aquí tenemos que el diplomado es cuando emerge una nueva postura teórico-metodológica en algún campo y se requiere profesionales actualizados y capacitados. O sea, cuando hay algo nuevo, pues bueno, tenemos que hacer un diplomado para hacer una actualización y entonces poder pues estar a la vanguardia, ¿no? Estar empapados, tener el conocimiento de todo esto nuevo. Un diplomado dura no menos de 6 meses, no más de un año o su equivalente en horas. Tenemos la licenciatura. Esta es cuando se detecta ya la necesidad de profesionales en un campo determinado, pues ya se tiene la licenciatura ya pensada, estructurada, se hace la propuesta y las licenciaturas se miden a través de créditos. Estos créditos representan un valor, es un número de contenidos teóricos y prácticos. La autoridad educativa es quien norma el número mínimo y máximo de créditos para este nivel educativo. Dentro del REBOE se dan los equivalentes de los créditos y esto, pues obviamente lo norma la Secretaría de Educación Pública. Tenemos las especialidades y esto es cuando se requiere expertos en un área que implica un nivel de especialización, pues ya son los especialistas. Bueno, yo hago mucho la comparación con los médicos, porque es así como que nos queda mucho más claro, ¿no? O sea, el médico pues estudia medicina general, pero el especialista pues bueno, ya es el que se dedica a cierta, bueno, en este caso de los médicos, a cierta parte del cuerpo o a ciertas cosas muy específicas. Y bueno, esta especialización dura aproximadamente 2 años. Y después continuamos con las maestrías. Estos ya son los posgrados. Estos posgrados se requieren para formar docentes e investigadores en un campo profesional. A sus unidades curriculares se les asigna un número determinado de créditos igualmente y es la autoridad quien norma el número mínimo y máximo de créditos. La duración aproximada es de 2 años. Tenemos también la educación no formal, de la que estábamos hablando anteriormente es la educación formal, esta es la educación no formal. Y aquí tenemos los cursos de extensión universitaria. Tenemos la formación en una temática específica que puede impartirse a la comunidad institucional o externa. Tenemos también los diplomados, que tienen las mismas características de la educación formal, pero son parte de la propuesta de educación continua o extensión universitaria. Y tenemos las especialidades, que igual que la información formal, la educación formal, pero es propuesta también para educación continua o extensión universitaria. Esa es la diferencia, con la educación formal y la no formal. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, maestra. Sí, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues continuamos ahora con las teorías curriculares. Vamos a ir un poquito más ya ahora sí a las teorías, que son lo que sustentan los currículos. Detrás de cada currículo existe en forma más o menos explícita una filosofía curricular u orientación teórica
que resume un conjunto de posiciones filosóficas, epistemológicas, científicas, socioculturales y pedagógicas. Esto es lo que sustenta el currículo, ¿ok? Es en lo que se afianza, son los cimientos de los currículos. ¿Cuál es la prueba de fuego del currículo? Pues la prueba de fuego de una teoría curricular es detectar hasta qué punto sirve para comprender y explicar la realidad, así como para resolver problemas prácticos que presenta el desarrollo de un currículo concreto. Pues es más o menos lo que veníamos platicando anteriormente. Si el currículo no sirve para resolver problemas, pues no tiene ningún sentido. Entonces, tiene que estar muy de la mano de la realidad, de la práctica, para poder resolver problemas. Tenemos ahora los modelos de diseño curricular. El primero que vamos a revisar es el modelo por objetivos conductuales. Su exponente es Bobby R. Tyler. Y tenemos que es un esquema universal para transitar desde las intenciones hacia la práctica. Fines que desea la escuela basada en el alumno y en sus necesidades. Normas aceptables de comportamiento. Búsqueda continua del sujeto en equilibrio, además de la vida exterior a la escuela, y contenido de las materias de estudio, así como la selección y organización de experiencias educativas y la comprobación de logros de objetivos propuestos. Este pone énfasis en el output, modelo de producción, repertorio de resultados, ¿ok? El output es los resultados posibles. ¿Cuál es el objetivo? Enuncia la clase de comportamiento que se espera del estudiante para reconocer el aprendizaje buscado. Después de haber aplicado este modelo por objetivos, como dice objetivos conductuales, lo que se espera es cierto comportamiento en el alumno. El diseño, pues, es un conjunto de decisiones jerarquizadas, pues es como la escuela tradicional, ¿no? La tradicional, pues, antigua, que ya poco a poco se ha ido desplazando, pero finalmente, pues, yo creo que hay muchos lugares en los que todavía se lleva a cabo esta escuela tradicional. ¿Cuáles son los fines de este modelo por objetivos conductuales? Pues el fin principal es el alumno, la cultura, el contenido, las experiencias educativas seleccionadas y organizadas, pero también la evaluación. En este modelo, el papel del maestro es únicamente instrumental, porque él solamente aplica el currículum y es todo. ¿Para qué es útil este tipo de modelo? Pues bueno, para el entrenamiento de destrezas y retención de información, porque hay aspectos de la educación en las que se necesita este tipo de modelo, ¿no? No es que sea así como que feo, obsoleto, o sea, a lo mejor sí en ciertos aspectos, pero tiene utilidad para algunas áreas específicas del aprendizaje. Tenemos denominaciones que son objetivos terminales conductuales, instruccionales y operacionales. Seguimos con el modelo de procesos. Este rechaza la idea de someter tanto los contenidos de la cultura como las actividades a los alumnos a resultados traducidos a objetivos de comportamiento. Este modelo de procesos pues va en contra del modelo de los objetivos conductuales. Este pone énfasis en el input, o sea, en lo que va para adentro, modelo hipotético a partir de situaciones prácticas. ¿Cuál es el objetivo? Describe una finalidad sin especificar la conducta que se espera del alumno, que el alumno exhiba al finalizar el aprendizaje. El objetivo no es la conducta como resultado de este aprendizaje. El diseño. Como formulación del propósito que rehace en la acción y en la reflexión. Naturaleza del conocimiento es un proceso de socialización, que es el currículum oculto que habíamos visto, y el proceso de aprendizaje que puede ser individual o grupal. Aquí el papel del maestro empieza a cambiar y ya es consultor. ¿Para qué es útil este tipo de modelo?
para la comprensión de las relaciones de contenidos en un área de conocimiento y en los modelos de pensamiento de este sector. Y las denominaciones es objetivos de procesos heurísticos, expresivos y principios de procedimiento. Continuamos con el modelo de investigación. Este constituye que permanentemente surjan propuestas e innovaciones favoreciendo el diseño curricular. Bueno, aquí ya va un poco más, como más hacia la actualización, hacia renovar. El diseñador es percibido como un investigador, no se queda nada más como simple ejecutor del currículum y tampoco como un consultor. Él ya empieza a investigar y entonces ya aporta. El currículum es elaborado, es evaluado por su capacidad de progresar en el conocimiento del investigador en el área determinada a saber. Esta es más una hipótesis que un producto acabado. Por lo mismo, se hace una propuesta, pero se sigue puliendo, se puede decir. Debe ser experimental como cualquier proyecto de investigación que planea problemas y dificultades. En el profesor ya es protagonista vital. Él es fundamental como base de la enseñanza y debe estudiar su propia enseñanza. Entonces ya es una autoevaluación, es protagonista y ya está inmerso en todo esto, en este modelo de investigación. Seguimos ahora con las líneas de pensamiento. Estas líneas de pensamiento, como saben, son las que estuvieron comentando en el foro. Me gustó mucho lo que comentaron en el foro, la verdad, muy, muy enriquecedor. Se ve que estuvieron ahí muy aplicadas en hacer este planteamiento. Bueno, tenemos las líneas de pensamiento. La primera es como suma de exigencias académicas o estructura organizada de conocimientos. En esta el currículum es como conocimientos por transmitir o enseñar y es la propuesta organizada de lo que se debe enseñar en las escuelas. La segunda, la mayoría fue con la que se sintió más identificado, es como base de experiencias de aprendizaje. Aquí pretende basar la enseñanza en el aprendizaje de los alumnos, es decir, responde a las preguntas cómo enseñar, después de responder la interrogante de cómo aprenden mis alumnos, que es el diagnóstico que venimos haciendo. La tercera es como un sistema tecnológico de producción. Concibe a la escuela como un sistema de producción donde la eficiencia y la calidad de los resultados visibles en el comportamiento de los alumnos es el mejor parámetro para evaluar el currículo. Y la cuarta es la reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, que es el puente entre la teoría y la práctica. Las intenciones curriculares, que son la teoría, y el desarrollo y aplicación, que son la práctica. Se retroalimentan mutuamente, lo que deriva de una amplia participación de los maestros como planeadores, ejecutores de la propuesta educativa. Los fines no son los resultados, sino el ser guías de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí ya es el cierre de la primera semana. Y ahora vamos a platicar un poquito acerca de las actividades de la semana 2. Bueno, si no tienen ninguna pregunta sobre el cierre de la semana 1, si ya todo está claro, pues seguimos con las actividades para la próxima semana. Podemos seguir, maestra. Gracias. Perfecto. Y continuamos. Ok. Bueno, como ustedes ya deben haber visto, bueno, para esta semana tenemos 2 actividades. La primera es un cuestionario. Este cuestionario está realizado sobre 2 temas. El primero son los componentes del diseño curricular y el segundo es un ejemplo de modelo curricular. Tomé este ejemplo porque este ejemplo como que da una idea bastante clara de cómo hacer un modelo curricular. Está como muy claro, muy específico cuáles son las partes, qué es lo que debemos cubrir. Entonces, bueno, el cuestionario está sobre este. Este cuestionario es la actividad que se va a calificar esta semana que viene, o sea, esta semana que está transcurriendo.
El proyecto integrador es solamente el avance. Si ustedes hacen el avance y me lo mandan para retroalimentación, yo les hago la retroalimentación con mucho gusto, pero no va a tener calificación esta semana. Para esta semana la única calificación es el cuestionario. No tenemos foro y vamos a empezar el proyecto integrador. Como se los comenté, de lo que se trata, pues, es de aplicar lo que estamos aprendiendo en esta teoría. Entonces, vamos a hacer este proyecto integrador. Este proyecto tiene muy claro, el documento guía que les envié tiene como muy claras cuáles son todas las partes del proyecto. Entonces, se los voy a subir para que platiquemos ahora sí que viendo este documento y así poder estar, o sea, como un poquito más claro. ¿Ok? Para esta semana vamos a empezar con las partes 1 y 2. Les escribí, bueno, les puse ahí en el muro que el proyecto debe ser de 8 cuartillas. Si se pasan un poquito, no importa. ¿Por qué les digo que es de 8 cuartillas? Para que no piensen que mi objetivo es que ustedes escriban casi que una tesis. No, es un trabajo concreto, pero sí debe tener todas las partes que aquí se mencionan. Entonces, aquí tenemos, bueno, que necesita una portada, un índice y tenemos la presentación. Tenemos aquí cuáles son las partes. Consta de 4 partes. Tenemos la introducción, la revisión preliminar de literatura, el método y el cronograma. Esta semana vamos a empezar con las 2 primeras, ¿de acuerdo? Para que no se les cargue el trabajo y también para que vaya siendo como poco a poco. Si ustedes siguen este documento, la verdad es que se facilita muchísimo el poder realizarlo. Dentro de la introducción tenemos el planteamiento del problema. Aquí sí les pido que sean como muy específicos, o sea, que sea un problema como muy concreto, que no sea un problema así como, por ejemplo, mis alumnos están mal en matemáticas. O sea, en matemáticas, ¿qué problema? O sea, no entienden aritmética, no entienden cálculo, no entienden álgebra, o sea, que sea muy, muy específico para que le podamos dar forma. Porque si se hace muy amplio, nos perdemos en la información y no se puede lograr el objetivo. El objetivo es que sea algo que se pueda llevar a la práctica. Muchas veces ya no depende de nosotros, depende de las autoridades, de nuestra institución y de muchas otras cosas, pero que sea lo más viable posible. Entonces, que sea un problema concreto. Puede ser, por ejemplo, si se trata de alumnos de primaria, se me ocurre, puede ser que los alumnos no logran una lectura de comprensión. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para lograr que mis alumnos logren esta lectura de comprensión? ¿Me doy a entender? Entonces, el problema que sea muy específico y siguiendo los pasos que aquí se mencionan. Entonces, tenemos aquí el planteamiento del problema. Aquí dice súper detallado, explicación detallada del problema, responder a las preguntas, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es problema? ¿Cómo afecta el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo limita la puesta en práctica del modelo educativo de la institución? Si yo respondo todas estas preguntas, se voy como puntualizando, como llegando, como enfocando, esa es la palabra, como enfocando bien el problema para que sea un problema que se pueda resolver. Después sigue el inciso B, que es el objetivo. Entonces, aquí ya es la definición del propósito y el objetivo de la innovación o la propuesta. Si es un problema que yo he detectado, pues bueno, entonces yo estoy proponiendo una innovación. O puede ser que no sea un problema, pero que sea a lo mejor dentro de lo que yo estoy enseñando, dentro de mi materia, yo considero que esta parte ya es obsoleta. Pues entonces, ¿qué propongo? ¿Qué actualización propongo? La justificación, bueno, aquí tiene que ser una explicación profunda que sustente, fíjense, o sea, de verdad tiene que ser algo que sustente con solidez
¿Por qué la propuesta es una innovación? ¿Sale? Y la fundamentación basada en datos y evidencias. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los niños de primaria que no consiguen una lectura de comprensión. Entonces, pues voy a hacer, no sé, hay un tipo de ejercicios en los que yo pueda evaluar qué porcentaje de alumnos consiguen una lectura de comprensión aceptable, qué porcentaje de alumnos no, y qué porcentaje de alumnos de plano, pues no consiguen absolutamente ninguna comprensión. Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere con datos, que sean algo que ustedes se puedan medir, que no sea algo que, pues a mí se me ocurrió que el 90% de mis alumnos no entiende. Pues no es lo que a mí se me ocurre. Yo hice un instrumento de evaluación. Sobre este instrumento de evaluación, los resultados que arrojaron fueron estos, porque muchas veces en nuestra vorágine de actividades y de cosas, pues tenemos una idea, pero a la hora que nos sentamos y ya lo hacemos como más conscientemente, pues los resultados a veces difieren. Entonces, bueno, para que esta justificación sea lo más apegado a la realidad. Debe haber evidencias de la contribución del proyecto al logro del de los aprendizajes esperados que se pretende de los alumnos. Y la viabilidad. ¿A qué se refiere con la viabilidad? Bueno, es poner qué tanto es posible que este proyecto se ponga en práctica. El proyecto debe contener elementos que den evidencia de su viabilidad. En este apartado se incluirán una descripción de dichos elementos acompañados con argumentación que sustente la posibilidad real que el proyecto sea implementado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé, de matemáticas o de lo que sea, cuento con el tiempo suficiente, cuento con el personal suficiente, cuento con el material o con los espacios, o sea, algo que se pueda centrar para que sea viable, como su nombre lo dice. Y después seguimos con la revisión preliminar de la literatura. En esta revisión preliminar, bueno, se pretende que sean dos tipos de literaturas, una que sean publicaciones. Aquí dice, en esta sección se incluirá información publicada en artículos o investigaciones recientes que expliquen o hagan referencia a las problemáticas similares a la planteada. Y consistirá en un comentario analítico de la información. O sea, no pretendo que me pongan todo el libro, todo el artículo, sino que hagan un pequeño resumen o hagan a lo mejor un párrafo que es el que se adapta a lo que ustedes están investigando, y ponerme también, por favor, qué artículo, de qué revista, si me lo pueden poner ahí en este párrafo, aunque al final lo incluyan en las referencias. Y proyectos similares, no tiene que ser exactamente igual, pero que sean proyectos similares como lo dicen, y es una descripción del programa o de una experiencia similar a la innovación que están proponiendo, y que ya haya sido implementada por otra institución. ¿Ok? Y bueno, eso sería hasta lo que tendría que ser para la siguiente semana. Como se los dije al principio, esto no se va a calificar para este fin de semana, pero si ustedes me quieren mandar el avance para retroalimentación, pues con mucho gusto lo haremos así. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto. Yo sí, maestra. Referente a la introducción, usted sugiere que sea así, ir puntualizando el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, o sin especificar cada punto. Puede ser, eso es indistinto, o sea, esto está planteado así como para no perdernos, como que para que ustedes se puedan centrar un poquito más fácil. Si para ti es más fácil ir poniendo los incisos, está bien. Si quieres hacer un párrafo completo sin especificar los incisos, también está bien, porque así a lo mejor hay como más hilación.
pero Ok, poniendo los incisos nos perdemos un poco menos. Entonces, cualquiera de las dos formas es a su elección. de acuerdo. Sí, muchas gracias, maestra. Ok, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, cualquier De mi cosa, parte, no. ¿no? Cualquier No, cosa, maestra. cualquier duda, cualquier comentario que tengan, o sea, a lo mejor se ponen a escribir y dicen, ay, esto ya no lo entendí o lo que sea, por el chat, ustedes me escriben en el chat y yo a la brevedad posible les voy contestando para que tengamos una comunicación como más cercana y no se sientan ahí como perdidas en la nada, porque luego eso es como un poco frustrante, ¿no? Que tengo duda, pero no sé cómo resolver. Entonces, bueno, tengan la confianza de escribirme y yo a la brevedad posible estaré contestando cualquier duda para que este proyecto sea lo mejor posible. ¿De acuerdo? Traten que sea algo que les resuelva un problema de su día a día. Traten que sea algo como muy aterrizado para que tenga como estuvimos diciendo en toda la teoría, pues para que tenga un porqué, ¿no? Para que esté relacionado con la realidad y no sea algo que, pues bueno, que ahí quedó en el aire y no sirvió para nada. Entonces, si se aplica o no, pues como les dije hace rato, no depende muchas veces de nosotros, pero pues que esté el planteamiento bien hecho y mientras mejor hecho esté, pues yo creo que la posibilidad de que se implemente es mucho mejor, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Sí, maestra, claro que sí. Sí, Gracias. está bien, maestra, gracias. Ok, bueno, pues si ya no tienen ninguna duda, pues ya terminamos con nuestra sesión de hoy. Y como les dije, con el chat de la materia nos mantenemos en contacto. ¿De acuerdo? Ok, maestra, muchas Sí, gracias. maestra, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que Buenas noches. descansen. Voy a detener. Gracias.